Ok. A ver, ahí se escuchará bien ahí el micrófono o más. Sí, entonces sí, ahí se escucha bien para no moverlo tanto. Ajá. Entonces, pues ya no están viendo la transmisión, ¿no? Ah, bueno, hola, Megan. Ajá, porque acabas de compartir el link, ¿no? Ujú. Ok, pues si quieres, empezamos y coloco el himno, pero si quieren más, al terminar el tema, para que nos dé tiempo, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, pues buenas noches, no, tardes todavía. Buenas tardes, hermanos. Bien, bienvenidos. También a los que nos acompañan en la transmisión, bienvenidos a Megan y pues los que se vayan conectando. Y pues bueno, vamos a iniciar el tema con una oración. También lo que se van conectando los otros hermanitos y los que llegan, entonces vamos a iniciar con una oración, ¿ok? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, le damos gracias, Padre, porque a pesar de los contratiempos, Señor, permitió que estuviéramos aquí, Padre. Le damos gracias por todo lo que usted nos ha dado, mi Señor, en todo el día. Gracias, Padre, porque permitió que llegáramos con bien. También, asimismo, Padre, resguarde a los hermanos que vienen en camino, Padre, y también permita que lleguen con bien y a tiempo para que puedan escuchar el tema, mi Señor. Que no sean mis palabras, mi Señor, sino que sean de usted, Padre, y que por favor lo que podamos ver en esta tarde, mi Señor, sea para honra y gloria de usted, que lo podamos poner en práctica, mi Señor, y que este mensaje, mi Señor, llegue a nuestros corazones. Gracias por ser tan bueno y por amarnos tanto. También bendiga la tecnología para que no falle, mi Señor, y que también nuestros hermanitos que están en la transmisión puedan verlo, mi Señor, y que puedan compartirlo a más personas. Gracias por ser tan bueno y por amarnos tanto. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema. La verdad, este tema me gustó mucho porque este tema lo di en un seminario de Ministerio de la Mujer recientemente y pues la verdad me gustó mucho, le hice algunos cambios, entonces pues la verdad que este tema espero que sea de bendición para todos nosotros, ¿ok? Entonces vamos a participar en unas cosas, voy a hacerles algunas preguntas y pues espero que hayan estudiado varias cosas, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero sí tengan también su Biblia a la mano porque vamos a leerlo y pues también si ustedes pueden ayudarme a leer algunos textos, pues también sería de buena ayuda, ¿no? Pues bueno, a ver si podíamos pasar el microfonito para que puedan participar, quien guste. Me gustaría que pudiéramos comenzar con una definición de lo que es la incertidumbre, porque claramente aquí está el título que vamos a hablar acerca de la incertidumbre y pues en sí el título que le di fue ¿Dónde está tu confianza? Entonces me gustaría que alguno de ustedes pudiera decirme para ustedes qué es la incertidumbre. No sé, tienen que darme un concepto, ¿no? No es como que para ustedes, qué es la incertidumbre? El desconocimiento de algún tema. Sí, aquí estoy hablando, el desconocimiento de algún tema o el no conocimiento de algo. ¿Ok? Ajá, no conocimiento de algo. ¿Qué más? Pues tal vez el miedo a algo ¿Ok? puede ser también. Ujú, el miedo a algo. Ujú. Se puede como interpretar también como la necesidad como desconfianza, que no sabes hacia dónde vas, y entonces te genera algo de, aparte de miedo, desconfianza, quizás un poco de improbabilidad que suceda, y entonces son una serie de muchas emociones. Ok, exactamente. ¿Alguien más le gustaría comentar para ustedes qué es la incertidumbre? Por ejemplo, puede ser incertidumbre en muchos Ujú. temas, tanto en ti mismo como en tu realidad o tu confianza con Dios. O sea, te genera incertidumbre en muchas cosas. Es cierta,
falta de información o falta de, ¿cómo lo explico? Desconocimiento. Es más que nada, es la incertidumbre que te genera no conocer Ajá, algo. no conocer algo. Ok. Rescatando las ideas, ¿alguien más quiere comentar? ¿No? Bueno, rescatando las ideas, pues es algo que es desconocido, algo que me genera miedo, algo que no me falta información de saber de eso, ¿no? Algo desconocido que realmente puede llegar a pasar en mi entorno y que eso me genera una emoción como lo es el miedo, la preocupación, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice que la incertidumbre. ¿Le puedes cambiar la otra regla, por fin? No, 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 ya nada. Bueno, a ver, tú dinos qué para ti qué es la incertidumbre. Y no leas, por favor. La incertidumbre. Ajá. Siento que es como un estado en el cual no tienes como una certeza de alguna situación en específico. Ajá. Puede ser también que te causa inquietud por no saber cómo, mm, qué va a pasar, ¿no? Ujú. Sí, siento que eso de la incertidumbre es la pregunta de qué va a pasar Ok, y no sabes qué va a pasar. ok, Entonces, para mí es cierto. ok. Muchas gracias, Dani. Exactamente, hermanos. Es justo lo que comentaron en cada una de sus ideas. Pues prácticamente unas definiciones de la incertidumbre, pues es que es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando genera o crea una inquietud. Dificultad de prever lo que ocurrirá en el futuro o tener información completa y clara sobre algo, que es también lo que comentaron, ¿cierto? La incertidumbre es algo que realmente nosotros, así como rápidamente, es que no sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Alguno de ustedes sabe lo que va a pasar mañana? ¿Sabe lo que va a pasar en el futuro dentro de 10 años? ¿Dentro de un año, una semana? No lo sabemos, ¿cierto? Entonces, es algo con lo que vivimos todos los días que pues realmente nosotros desconocemos esa información. Ujú. Entonces nos dice aquí que es la falta de seguridad, de confianza, de certeza sobre algo, especialmente cuando crea una inquietud. Este estado de lo que le llamamos la incertidumbre, pues también viene acompañado de ciertas emociones, como justamente lo comentaron. ¿Qué nos puede llegar a generar la incertidumbre? Pues claramente el miedo, porque pues hay veces en las que desconocemos justamente qué es lo que puede ocurrir mañana, ¿no? Ahorita voy a ir con la parte del contexto, pero justamente ese tipo de emociones empiezan a presentar el miedo, la tristeza, nos genera preocupación, etcétera, ¿no? ¿Podemos cambiar a la siguiente, por favor? ¿Y qué hay aspectos claves sobre la incertidumbre? Nos dice aquí que prácticamente la incertidumbre tiene varios puntos, como por ejemplo lo que nos dice aquí, la falta de información, no tener toda la información necesaria para tomar decisiones informadas, la imprevisibilidad, situaciones o eventos que no se pueden prever con precisión. 3, un riesgo. La incertidumbre a menudo está asociada con la posibilidad de riesgo o pérdida. Y 4, adaptación. Manejar la incertidumbre puede requerir flexibilidad y capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias. Claramente aquí volvemos a retomar lo que decíamos, que pues aquí no tenemos la información necesaria para tomar decisiones informadas. Es decir, igual, nosotros no sabemos qué va a suceder mañana, no tenemos la información exacta de lo que va a suceder mañana, por lo cual pues nos dificulta el saber tomar decisiones para el día de mañana, ¿cierto? Hay veces en las que a lo mejor podemos determinar ciertas cosas, como por ejemplo decir, a lo mejor por ahorita los frentes fríos y todo eso, pues sabemos que tal vez mañana va a ser un día frío, pero no lo sabemos con certeza, puede llegar a cambiar en ese transcurso, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida, recordemos que todos los días, todos tomamos decisiones, todo el tiempo, decisiones que a lo mejor son muy pequeñas hasta el hecho de decir, ¿qué me voy a poner hoy? Esa es una decisión que tenemos que tomar todos los días, ¿no? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué voy a desayunar? ¿Por qué ruta me voy a ir? Entonces, todas esas son decisiones que tomamos todo el tiempo y que a veces tenemos esa falta de información porque no sabemos precisamente qué es lo que va a suceder. Eh,
Nos dice aquí que también la incertidumbre a menudo está asociada con la posibilidad de riesgo pérdida. También sabemos que puede llegar a suceder eso en cualquier momento de nuestra vida. Y pues lo que buscamos aquí es que nos podamos adaptar y saber cómo manejar la incertidumbre, que eso requiere flexibilidad y capacidad a nuevas circunstancias. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. La siguiente, por favor. También recordemos que nosotros vivimos en un mundo en constante cambio. Todo el tiempo, siempre, cada día, cada año, cada 10 años, todo el tiempo estamos en un constante cambio. ¿Por qué? Porque también cambia lo que es la política, la economía, la educación. Obviamente, todo lo que son, pues también las leyes, lo que son las reformas educativas, todo eso también va cambiando año con año y incluso día con día. También en los temas de salud, en los temas de desastres naturales también. No sabemos qué día va a temblar, no sabemos qué día va a haber un huracán en diferentes lados. Y sobre todo, ¿no? Ahorita actualmente en el tema de que ahorita estamos en septiembre, pues muchos como que tenemos como esa percepción o tenemos eso algo como ya previsto de que decimos, es que en septiembre tiembla mucho o siempre en septiembre va a temblar, ¿no? Pero realmente no lo sabemos. Entonces, todo el tiempo estamos como, eh, ¿cómo decirlo? Todo el tiempo estamos, ¿cómo decir esa palabra? Ajá, exactamente, a la expectativa. O sea, realmente es algo que cambia. Vivimos en un mundo en constante cambio y es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre. Las cosas no van a ser siempre las mismas y puede cambiar de un momento a otro. Un ejemplo muy claro, lo que pasó con el COVID-19. Realmente fue una situación casi de meses. Por ejemplo, yo recuerdo cuando pasó, que fue como a finales de justo del 2019, que se empezaba a escuchar en países muy lejanos que empezaba a brotar esta enfermedad, ¿no? Y pues nosotros decíamos, es que pues está realmente muy lejos de aquí, no creo que nunca pase, o pues realmente no lo tomábamos como algo que pudiera haber pasado, ¿no? O que pudiera llegar hasta nosotros. Sin embargo, después de eso, que fue como por diciembre de ese año, en mi caso, por ejemplo, en enero, pues se supone que yo retomaba todo ya mi último semestre de la carrera, ¿no? Y pues yo también tenía planes, yo ya decía, no, pues ya me voy a graduar, voy a tener mis reconocimientos de que ya voy a salir de la universidad, voy a tener mi fiesta de graduación, pues ya teníamos todo un plan, ¿no? Y entonces, pues cuando entramos al semestre en enero del 2020, justamente en febrero hubo un paro en la escuela, entonces literal cerraron la escuela completamente. Y justo cuando se levantó el paro, que fue en marzo de ese año, fue cuando nos dijeron que ya no iba a haber escuela porque ya era el COVID. Entonces, realmente ahí sucedió algo muy interesante porque nosotros teníamos planes, y lo digo también por Dani, porque pues Dani también iba conmigo en ese momento en la escuela, ¿no? Ya teníamos planes, habíamos hecho planes a futuro en ese lapso, pero de repente sucedió esto y cambió totalmente nuestros planes hacia lo que íbamos a hacer y cómo veíamos el mundo. La pandemia pues realmente nos cambió la manera de ver el mundo a todos, ¿no? Porque fue algo que sucedió en todo el mundo, en donde tú tenías que estar ya en tu casa resguardado, no podías salir, o sea, realmente el poder aprender a adaptarte a esa situación, a ese contexto, al poder adaptarte a vivir en tu casa o en donde sea que estuvieras, pero tenías que estar ahí conviviendo con personas que a lo mejor no convivías, aunque era tu familia, tal vez, pero pues también a lo mejor no convivías tanto con tu familia en ese momento. Entonces tuvimos que aprender a hacer diferentes cosas, adaptarnos a ese cambio. Entonces, realmente lo que pasó con la pandemia de COVID-19 pues generó mucha incertidumbre, porque hubo mucha gente que estuvo desempleada, que ya no ibas a la escuela. Entonces, pues siempre eran como muchas preguntas, que eso es algo que le podemos cambiar a la siguiente, por favor, que eso es algo que nos genera la incertidumbre. La incertidumbre nos genera más preguntas que respuestas. Decíamos ahí, ay, es que, ¿qué va a pasar con mi escuela? ¿Terminaré la carrera? ¿No terminaré la carrera? Porque incluso hasta nuestra manera de comunicación también afectó en ese momento en la pandemia, porque también aprendimos a utilizar las plataformas. Fue realmente algo muy impactante para todos, ¿no? Entonces, siempre encontramos más preguntas que respuestas cuando tenemos el tema de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Aprobar el examen? ¿Y si fallo? ¿Cómo puedo resolver esto? Siempre son más preguntas. Eh,
¿cómo puedo pues seguir con mi vida cuando estaba ya con la pandemia? ¿Qué va a pasar con mi empleo? Ya lo perdí. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Qué tal si me enfermo? Porque también en ese entonces recordemos que pasó la situación de que, no sé si a ustedes les tocó, que al principio muchas personas cuando estaban enfermas se las llevaban al hospital, pero o sea, venían y hasta con trajes especiales para llevárselos al hospital. Y un gran porcentaje de las personas que se los llevaban al hospital realmente ya no regresaban. Entonces era un momento también de terror porque pues decías, si yo me enfermo y me voy al hospital, literal, yo no regreso. O sea, era algo realmente pues que nos generaba mucha incertidumbre. Eh, y pues eso es algo que lo pongo como por ejemplo porque creo que es algo que todos lo vivimos, cada quien a su manera, porque también tiene que ver mucho con el contexto en el que vivimos cada uno de nosotros, el cómo ve y cómo vive su realidad, ¿no? Entonces, esta pandemia fue realmente un ejemplo muy claro de la incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar ni con nuestra vida, ni con nosotros mismos, qué tal si mañana moría, qué tal si mañana me daba la enfermedad y qué pasaba después, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy claro de lo que es la incertidumbre. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí les iba a comentar que justamente que todas las situaciones, porque recordemos que también la realidad es multifactorial, entonces todas las situaciones que determinan lo que actualmente somos, que tiene que ver con nuestro pasado y con nuestro desarrollo, pues lo que les decía, que cada uno de nosotros también dependiendo de su contexto, lo que ha vivido y todo, pues también ve de una manera diferente las situaciones a futuro. Y una manera de podernos adaptar a la incertidumbre, porque eso es claro que nosotros tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, porque es algo que siempre va a pasar. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Eso es claro y es algo que siempre vamos a pasar. No sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos a justamente a vivir con la incertidumbre? Pues un ejemplo muy claro es lo que le llamamos la flexibilidad cognitiva, que nos dice, ¿me podría alguien ayudar a leer lo que dice la flexibilidad cognitiva? Es la capacidad de adoptar el pensamiento y el comportamiento en respuesta a nuevas demandas o cambios en el entorno. Permite a las personas cambiar de perspectiva, ajustar sus estrategias y manejar situaciones inesperadas de manera eficaz. Ok, muchas gracias. Exactamente, la flexibilidad cognitiva es esa capacidad de adaptar el pensamiento y el comportamiento en respuesta a nuevas demandas o cambios en el entorno. Quiere decir que pues todos nuestros pensamientos y lo que hacemos, pues lo vamos a adaptar a esas nuevas situaciones que a veces es difícil. Y lo pongo como por ejemplo, las situaciones como les decía, todos los días nosotros tomamos decisiones y todos los días pueden cambiar. Podemos planificar el día de que yo hago esto, voy a hacer esto, voy a ir acá, pero una situación puede llegar a suceder y cambia. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esa situación? Un ejemplo también claro, el día de hoy. Yo estaba previsto que yo iba a llegar bueno, aquí iba a salir de mi trabajo a las 5 en punto, que iba a llegar aquí antes de las 6 y todo eso. Pero ¿qué sucedió? Hubo tráfico, o sea, realmente cambiaron los planes. Igual, por ejemplo, también le pasó a Enrique, a lo mejor a alguno de ustedes cambió porque no sabemos nuevamente qué va a suceder en el futuro. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esos cambios? ¿Cómo podemos eh, decir en nuestros pensamientos y nuestro comportamiento, a ver, no pasó esto como yo lo había planeado, pero ¿cómo le puedo hacer para que pueda llegar a ese punto sin alterarme, sin que me afecte y que pueda lograrlo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? Eso hablando en temas como muy básicos, o sea, en temas que son sencillos como eso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando suceden situaciones más fuertes o más potentes, por así decirlo? Como por ejemplo, el desempleo, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, no sé, otra situación como el que a lo mejor hayas terminado alguna relación, ya sea de pareja, de amistad, familiar. ¿Cómo te puedes adaptar a eso, siendo que son eventos todavía más profundos y más difíciles de que podamos reorganizar nuestra mente y nuestros comportamientos a eso, ¿no? ¿Cómo se puede? Entonces vamos a la siguiente. Y para esto,
me gustaría que pudiéramos leer esta historia. A lo mejor muchos ya no la sabemos, a lo mejor no, pero entonces la vamos a leer para que pues tengamos todos el contexto. Vamos por favor a Mateo 14, 22, 33. Mateo 14, 22, 33. Esta historia también realmente me gustó mucho porque sí la había estudiado, pero no realmente con esa como profundidad o no le había como encontrado el mensaje realmente. Y esto también lo retomamos porque también lo hemos estado viendo en escuela sabática con la lección de Marcos. Entonces, pues también se encuentra esa historia en Mateo 14, 22, 33. No sé si alguien me podría ayudar a leerla. Y también recordemos que también a nuestros hermanitos que nos están viendo en la transmisión, también si ustedes tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario con respecto a las preguntas que hago, pues también para que ustedes puedan involucrarse también, hermanos. ¿Alguien le gustaría ayudarme a leer? Vamos a leer Mateo 22 al 33. ¿Alguien le gustaría ayudarme a leerlo? Por favor. Sí, creo que sí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ok, muchas gracias, Fer. Exactamente. Recordemos esta historia que realmente tiene un mensaje muy bonito, porque recordemos el contexto que anteriormente a esto habían llegado a Bethsaida y recordemos la historia de la alimentación de los 5,000, que con 5 panes y 2 peces Jesús pudo alimentar a 5,000 personas, ¿no? Aproximadamente. Entonces, pasando esto, dice que pues le pidió a sus discípulos que se adelantaran porque iban a ir a Capernaum. Entonces, que se adelantaran en la barca mientras él pues se despedía de los que habían estado ahí. Sin embargo, pues realmente eso tenía un propósito muy grande, no solamente fue coincidencia. También recordemos que en ese entonces lo que pasaba era que mucha gente todavía no comprendía realmente el propósito que tenía Jesús. O sea, realmente como el Mesías todavía no lo reconocían y no entendían realmente el propósito de Jesús. Y mucha gente pensaba que el reino que decía Jesús pues era realmente un reino terrenal. Realmente no se comprendía con respecto al reino de los cielos. Entonces, pues el deseo de todas las gentes nos dice que los discípulos también tenían muy en mente que ellos ya estaban como que en un punto desesperados porque decían, es que ya tú tienes que tomar ya el trono, pero ellos pensaban que era el trono terrenal, o sea, ellos ya querían que Jesús fuera el rey, pero pues no comprendían realmente de qué clase de rey era Jesús. Entonces, pues dice el deseo de todas las gentes que pues ellos tenían en su mente como todo eso que les preocupaba y entonces fue que por eso Jesús también los mandó a la barca, porque necesitaba que sus pensamientos estuvieran en otra dirección y no específicamente englobados ahí, ¿no? Entonces, pues dice que sucede esto y Jesús va al monte a orar por ellos. Realmente esa era la preocupación de Jesús. Iba a orar por las personas para que realmente pudieran en un punto entender
lo que él venía a hacer aquí en la tierra. Entonces, pues dice que oró y pues sucedió esto, ¿no? Que en la barca pues empezó a haber tempestad y pues ellos empezaron a hacer todo como por sus propias fuerzas, ¿no? Intentaron que el barco no se hundiera, intentaron pues mantenerlo firme, pero llegó un punto donde pues empezaron a rodearse como de tinieblas y empezaron a ver realmente lo poderoso que era el mar. Entonces realmente empezaron a asustarse. Y fue en ese momento donde ellos oraron y deseaban que su maestro estuviera con ellos, porque también ellos habían quedado de verse con Jesús en un punto. Y se les decía a todas las gentes que realmente no era que Jesús se había tardado en llegar, porque ellos pensaban que decían, pues, ¿dónde está el maestro? ¿No? Y pasó esto. Pero la situación es que, contando los tiempos, realmente Jesús no se tardó en llegar en ese punto a encontrarse con ellos. Lo que había pasado es que ellos se habían tardado en reconocer que necesitaban de Jesús en ese momento. Se tardaron tiempo en orar y pedir a Jesús que fuera. Entonces, dice también que él, Jesús, nunca había apartado su vista de ellos, siempre los tenía muy en mente, o sea, desde que se fueron, él estaba, aquí dice en el Estado de las Gentes, que así como una mamá cuida a su hijo, de ese modo los estaba observando, porque Jesús decía que ellos eran luz para el mundo. Entonces los estaba observando y jamás quitó su vista de ellos, siempre estuvo al pendiente de cómo estaban y qué estaban haciendo. Sin embargo, ellos se tardaron en buscar la ayuda de su maestro. Entonces, con esta historia, porque también nos dice que ya después cuando ellos oraron y pidieron la ayuda de su maestro, pues él siguió avanzando y pues ellos también se preocuparon porque pensaron que era un fantasma. Y fue ahí entonces donde hubo como una prueba de fe y pues fue ahí cuando este Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo camine para ti. Y entonces también ahí está otra prueba de fe que se probó en ese momento, que él pues fue hacia Jesús, pero él se distrajo de realmente de Jesús, distrajo su vista, miró alrededor que estaba pues la tormenta, estaba todo muy feo, porque imagínense, si de por sí, no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez que han estado de noche en el mar, ya han tenido la oportunidad de ver y cómo se ponen las olas muy intensas, ¿no? Incluso también la noche y todo, pues realmente no se llega a ver nada. Entonces, imagínense, estar en medio del mar con las olas pues agitadas, todo ahí, realmente el ruido, la tempestad, la tiniebla, y pues todo eso distrajo a Pedro y fue que quitó su vista de Jesús y empezó a hundirse. Sin embargo, pues nos dice que Jesús no dejó que se ahogara. ¿Y qué es lo que le dice Jesús cuando lo levanta a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? Vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor, porque esta historia realmente nos muestra que muchas veces llegamos a ser así como los discípulos, ¿no? En ese momento también dicen que ellos también tenían muy endurecido su corazón. Y eso no les permitía ver la grandeza de Jesús, no les permitía ver lo que realmente Jesús vino a hacer aquí. Entonces, a veces nosotros nos pasa lo mismo, en medio de tanta tempestad, en medio de tanta tormenta, como lo decíamos hace rato, porque la incertidumbre te genera eso, el saber que no va, el no saber qué va a pasar en un futuro, con alguna situación en específico, pues realmente nos genera eso, una tormenta que a veces nosotros nos empezamos a hacer nosotros mismos, una tormenta que a veces no encontramos salida o nos distraemos, pero es justamente lo que nos dice la historia. Pues realmente si nosotros mantenemos la vista en Jesús, pues es el único que nos puede librar de eso, de esa tempestad que tenemos y sobre todo no tardarnos en llamarlo para esos momentos de incertidumbre. ¿Alguien me podría ayudar a leer lo que dicen estos fragmentos del deseo de todas las gentes? ¿A alguien le gustaría ayudarme a leerlo? ¿Sí? ¿Cuál? Si quieren uno y uno, alguien que me ayude uno y uno. El primero Ajá. dice, día tras día, Dios instruye a sus hijos por las circunstancias de la vida diaria. Los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida.
Deseo a todas las gentes, 345. Muchas gracias. El otro dice, los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Podemos decir con confianza, yo sé a quién he creído, nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra, pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús podemos estar seguros. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué les parecieron esos dos fragmentos? Realmente, pues aquí nos dice que, bueno, rescatando como el primer párrafo de allá, pues recordemos que muchas veces cada prueba que nosotros tenemos también tienen un propósito. Y el propósito es que pues Dios permite que pasen ciertas cosas para que pueda ser pulido nuestro carácter. Sin embargo, en el segundo fragmento, recordemos que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer las cosas. Necesitamos reconocer también que nosotros no podemos, aquí dice, únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús podemos estar seguros. Y eso es algo que eh, es como muy rescatable porque recordemos que como en la historia, los discípulos se tardaron en reconocer que ellos no podían solos y que necesitaban. Ya cuando ellos sentían miedo de que no pudieran, dijeron, no, pues es que necesitamos a nuestro maestro, necesitamos a Jesús. Entonces muchas veces también comparamos eso con nuestra vida diaria. Nos pasa que queremos hacer las cosas o las cosas llegan a tornarse difíciles, cambian de rumbo, cambian nuestros planes y muchas veces en vez de ir y pedir la dirección de Dios, de ir y buscar el porqué, de ir y buscar una ayuda de Dios, pues queremos hacer las cosas por nosotros mismos y queremos que las cosas pasen como nosotros queremos, que eso tiene que ver con la voluntad de Dios, que es la siguiente diapositiva. Por favor. ¿Qué tiene que ver mi voluntad con la voluntad de Dios? Ah, por eso les decía que muchas veces, y eso pues también a mí me ha pasado, que a veces queremos aferrarnos a que las cosas pasen como queremos. Buscamos como esa situación perfecta, esos planes perfectos que para nosotros son perfectos y que queremos que pasen así tal cual como son. Pero recordemos, vivimos en un mundo cambiante, las cosas no siempre van a ser como nosotros deseamos o queremos. Dios sabe lo que deseamos, Dios conoce nuestros corazones. Entonces aquí hice una comparativa acerca de lo que es la voluntad. Por ejemplo, la mía, pues es que a veces uno se aferra a que sea exactamente como quiero las cosas. Si no resultan las cosas como yo quiero, me empiezo a frustrar, me empiezo a deprimir, eh, tomamos decisiones apresuradas cuando realmente no sabemos esperar, cuando queremos hacer las cosas como queremos. Tomamos decisiones equivocadas muchas veces. ¿No les ha pasado cuántas decisiones equivocadas hemos tomado por querer apresurarnos a las cosas y que las cosas se hagan como yo? Aunque a pesar de que hubo varias cosas que nos dijeron, no hagas eso así, pero lo hacemos o lo hicimos porque quisimos hacerlo, ¿no? Y así, sí, sí soy, sí soy. Queremos resolver todo por nuestras propias fuerzas, cuando recordemos que realmente no lo podemos hacer solos. A comparación de la voluntad de Dios, pues su voluntad, recordemos que siempre es buena, es agradable y es que perfecta. Recordemos que Dios siempre tiene mejores y mayores planes de los que nosotros podemos imaginar. Dios necesita que en cada prueba nuestro carácter sea pulido y transformado. ¿Cuántas veces a lo mejor a ustedes les ha pasado o no? Pero incluso hasta nuestra mera humanidad hemos llegado a veces a cuestionar a Dios el por qué hizo eso, cuando realmente yo a lo mejor tenía el plan así súper mega formulado de que yo me iba a ir a estudiar a algún lado del país, de la República, ¿no? O fuera del país. Yo ya tenía así años planeando eso y sucedió algo que no se dio. Entonces a veces nos enojamos, decimos, ¿por qué Dios? Si yo ya tenía planeado después de tanto tiempo, ¿por qué no sucedió esto? Incluso en nuestras meras relaciones
interpersonales. ¿Por qué esta amistad de tanto tiempo dejó de ser? ¿Por qué esta relación que tenía con una persona que a lo mejor quería que estuviera conmigo, que fuera mi novio, mi novia, no sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Y a veces nos molestamos y nos enojamos y decimos no. Pero si se han dado cuenta, cuando esas cosas se empiezan a cerrar esas puertas y nosotros nos seguimos aferrando a eso, nos lastimamos más y nos empiezan a salir las cosas peor de lo que ya estaban. ¿Sí? Otra vez sí soy. Otra vez sí soy. Exactamente. Entonces, recordemos que no se trata de mi voluntad, sino se trata de la voluntad de Dios, pero es también ese momento donde nosotros tenemos que estar seguros de hacer esa oración y de decir, Dios, que sea tu voluntad y no la mía. Pero en esa oración, saber que realmente las cosas no van a pasar como yo quiero, que esa oración realmente sea sincera y que sepamos aceptar esa voluntad de Dios, porque muchas veces hacemos esa oración y Dios nos dice, no es tu voluntad, es la mía, y nos enojamos porque dijimos que ¿por qué Dios y yo se lo pedí? ¿No? Entonces tenemos que estar preparados también para aceptar su voluntad, porque si no lo hacemos, las cosas empiezan a poner muy tensas y muy duras, así como el corazoncito que está ahí todo golpeadito. Así nos pasa, ¿no? Porque a veces no aceptamos esa voluntad de Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar siempre, hermanos, que tenemos que aprender. Eso es un proceso, realmente no lo podemos aprender de un día a otro, es un proceso. Y que en cada prueba que nosotros pasamos, recordemos que esa prueba siempre tiene un propósito y tiene un porqué. Después de un tiempo, Dios nos dirá el por qué pasó eso. Entonces, recordemos que en esa prueba nuestro carácter tiene que ser pulido y transformado. Aprovechemos las pruebas que tenemos, aprovechemos las veces que a lo mejor algo no resultó como quería, pero también tomemos un tiempo para aprovechar y decir, ¿para qué Dios está haciendo esto conmigo? Tiene un propósito y nosotros también sabemos si aprovecharlo o no, ¿cierto? Entonces vamos a la siguiente ya para ir terminando porque ya no tenemos mucho tiempo. Y entre tanta incertidumbre que tenemos todos los días, todo el tiempo, como les decía, siempre vamos a vivir con incertidumbre porque ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar ni siquiera mañana, ni siquiera en una hora, no lo sabemos. Pero recordemos que entre tanta incertidumbre, entre tanta pregunta, la respuesta siempre será Dios, porque la incertidumbre nos da muchas preguntas, pero la respuesta siempre estará en Dios. Y Dios nos da la respuesta para todo, si se dan cuenta realmente. No sé, aquí les puse unos ejemplos y ustedes pueden buscarlo después para que pues se den cuenta de esto. Eh, digamos, fallece un familiar, tenemos 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, que nos habla de la bendita esperanza que tenemos de reencontrarnos con nuestros familiares. Y realmente las cosas se empiezan a tornar también muy difíciles, pero con Dios realmente nos ayuda y nos fortalece nuestros corazones. El desempleo, también nos dice ahí algo acerca del desempleo en Lucas 12, 28, 31. De salud, si tienes algún problema de salud, estás pasando por un problema de salud, alguien de tu familia, alguien conocido, tienes un corazón roto, también Dios nos da la respuesta de qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un corazón roto, qué es lo que tenemos que hacer cuando hay desempleo, qué es lo que hacemos cuando fallece un familiar, cuando perdimos algo que queríamos, cuando no es en nuestros tiempos. La respuesta siempre va a estar en Dios, hermanos. Entonces ahí les puse algunos versículos, no realmente todos, porque pues si no nos íbamos a tardar mucho, pero recordemos que siempre, entre tanta pregunta e incertidumbre, pues la respuesta siempre va a ser Dios, ¿no? Y pues ya para terminar, vamos a la siguiente, y pues esa me gustaría que la leyéramos todos juntos, porque recordemos, vámonos un poquito desde el inicio, ¿qué es lo que decíamos que era la incertidumbre? Era que la falta de la certeza. Eso es una característica. Entonces, ¿qué nos dice Hebreos 11:1? ¿Lo podemos leer todos a la cuenta de tres? 1, 2, 3. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, amén. Exactamente, esa es la certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la invitación, hermanos, de esta tarde es que recordemos que las cosas no van a suceder siempre como queremos, pero Dios siempre escucha y sabe el deseo de nuestros corazones. En algún momento, si a lo mejor algo no funciona en tu vida,
tal vez no era en ese tiempo, tal vez puede ser después, o tal vez nunca va a ser, pero tarde o temprano Dios te va a hacer entender y te va a decir el por qué no sucedió, por qué sucedió o por qué va a suceder después. Entonces tengamos esa confianza que en este mundo tan cambiante como lo decíamos desde el principio, no tenemos certeza de absolutamente nada. Ni siquiera a lo mejor sabemos si el día de mañana podemos estar, no lo sabemos. Pero la única certeza que tenemos, pues la encontramos siempre en Dios. Entonces esa es la invitación de que todos nuestros planes, las veces que en nuestro día a día, cuando de repente pase algo inesperado, oremos para que Dios nos diga qué hacer en esos momentos y qué tenemos que actuar. Hasta nuestras decisiones más pequeñas, hasta el hecho de decir, es que a lo mejor hoy no funcionó el metro, entonces, ¿qué voy a hacer? Oremos también para que Dios nos diga cómo irnos, cómo llegar a nuestro destino. Todo momento tomemos la dirección de Dios y no esperemos tanto tiempo como pasó con los discípulos, que esperaron hasta que ya no pudieron, hasta que sintieron miedo para llamar a Dios. No esperemos tanto tiempo, llamémoslo en ese momento que nosotros sintamos esa necesidad y que necesitamos su guía. Entonces, me gustaría terminar con la siguiente imagen, que esta la encontré en las redes y la verdad me gustó mucho y se las quiero compartir, que dice, solté el control de mi barca cuando me di cuenta que al que va conmigo le obedecen las olas y los vientos. Entonces recordemos que tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros todo el tiempo y que para Él nada es imposible. Entonces, todos nuestros planes, todas nuestras decisiones de todos los días, pongámoslo en manos de Dios. Si algo no sucedió o si a lo mejor tenemos alguna situación complicada, recordemos que siempre la respuesta va a estar aquí. Para eso Dios nos dejó su palabra para recordar, pues que tenemos pues precisamente a un Dios que le obedecen las olas y los vientos. Entonces toda esa tempestad siempre Dios nos va a ayudar en eso, con nuestros corazones y con las cosas que no son mi voluntad, pero tenemos que aprender que Dios tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Entonces, pues esa es la invitación. Acérquense todos los días a Dios y pues esa incertidumbre realmente podemos vivir con ella cuando estamos de la mano de Dios. Entonces, pues esa es la invitación, hermanos, y pues ya que Dios los bendiga y pues si necesitan alguna parte, un fragmento de la diapositiva, pues también la podemos hacer llegar al grupo de jóvenes. Y pues ya no sé si alguien tenga un comentario extra o algo que quieran decir. O ya. Uh-huh. Uh-huh. Solamente me gustaría recalcar el hecho de que, así como dijo Brendita, todos necesitamos ese momento con el Señor, buscarle con más ímpetu, con muchas más ganas. Y pienso que nosotros los jóvenes somos una población muy atacada por el enemigo. Tenemos mucha necesidad de acercarnos al Señor. Y la verdad, este tipo de grupos o estas invitaciones que yo hago a las personas a que vengan a estos lugares son no mías, son de parte del Señor. Yo creo que todos los que están escuchando la transmisión, todos los que están aquí en este momento pueden tener ese conocimiento, que sepan que este tipo de grupos y este tipo de circunstancias que Dios pone en el medio están justamente para esto, para que podamos darnos cuenta de que el que va con nosotros obedece las olas, le obedecen las olas y los vientos. Nosotros tenemos la oportunidad de poder abrir nuestro corazón aquí con personas que tienen las mismas dificultades que nosotros y deberíamos, como jóvenes cristianos, estar siempre buscando la forma de ayudar a otras personas que están allá afuera, sufriendo con cosas que probablemente ya nosotros hemos pasado. Hay muchísima incertidumbre allá afuera y nosotros podemos ser esa luz que necesita una persona en la oscuridad en este momento. Hubo incertidumbre hoy de si se iba a llegar o no al estudio, de si se iba a abrir o no, pero Dios nos permitió finalmente estar aquí. Y yo veo que tu mensaje es muy hermoso y lo que se está transmitiendo el día de hoy es algo que nosotros necesitamos, pero muy fervientemente. O sea, lo necesitamos con urgencia. Entonces, eso sería lo que yo quiero comentar, que esta es una oportunidad para que nosotros crezcamos espiritualmente y para que también alcancemos con esa pobrecita luz que Dios nos ha dado a nosotros, alcancemos a otras personas, que es muy poderosa, por muy poquita que sintamos que tengamos. Entonces, bueno, eso es lo que yo pudiera comentar. Gracias. No sé si alguien quiere comentar algo más. Tienes cara de que quieres decir algo. Pues recordemos que todos estos temas nos ayudan para justamente incrementar esa fe para con Dios.
¿Y para cuándo es esto? Para estos últimos días. En la lección de la semana anterior y de esta semana, estamos viendo cómo de verdad estamos en los últimos días y Dios ha extendido un tiempo más de gracia, porque es su voluntad que todos le adoramos y nos arrepintamos. Todos escojamos ir a la vida eterna con Él y tener esa paz y ese gozo que Él ha prometido. Así que cuando en medio de las tribulaciones humanas, como los desamores económico o con el trabajo, pacientes o demás, la, nuestra promesa es que tenemos que ir a Dios en oración con todas nuestras aflicciones y su paz va a estar en nosotros. Esa es la fe. Él habló y nosotros tenemos que creer aunque jamás lo hayamos visto, porque esa es la fe. Entonces, si Él habla con una promesa y al escucharla nosotros, tenemos que creer que Él lo va a hacer, porque así lo es, ¿no? Entonces, pues creo que este tema gracias a Brendita y a Dios, obviamente, porque es de importancia para lo que vamos a pasar en estos últimos días. El diablo, de verdad, ha redoblado sus esfuerzos en tentarnos, de verdad. Todos aquí hemos pecado, todos, todos. Y es porque nos hemos separado de este Dios. Hoy Dios nos invita a volverlo a ver, a volver a rendirnos ante esa cruz y Él nos va a limpiar y hacernos blancos como la lana, ¿no? Entonces, hoy es el día para otra vez ir a Dios, arrepentirnos y que Él nos dé esa paz, esa esperanza en Él. Eso es todo. Gracias. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, muy bien. Muchas gracias, hermanitos, por sus comentarios. Y pues sí, también recordemos que también Dios pone a muchas personas también para que nos ayuden en nuestras batallas, porque sabemos que todos los días tenemos batallas espirituales. Entonces también recordemos que entre todos también somos un apoyo, porque ahorita a lo mejor nos vemos en la iglesia, nos saludamos y todo, pero cuando realmente te pones a platicar con alguien, un joven y todo, sabes cuántas luchas está viviendo todos los días, que ninguno de nosotros sabemos. Entonces, pues recordemos también que somos un apoyo también entre nosotros, que Dios para eso también nos llama, y también, o sea, para nosotros mismos aquí dentro de la iglesia, y pues también para que nosotros podamos también prepararnos para dar ese mensaje afuera a las personas que lo necesitan. Dios utiliza nuestras situaciones y nos da esas pruebas para que cuando nosotros con su ayuda logremos pasarlas, nosotros también podamos ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo o que pasaron por lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, pues solamente recordemos eso y pues que siempre tener nuestra vista en Jesús, pues eso va justamente a evitar que nosotros nos hundamos o que nos caigamos al mar, ¿no? Como sucedió en la historia de Pedro, que él pues dejó de mirar por un momento a Jesús y se concentró en lo demás y fue cuando cayó. Entonces, pues siempre tener nuestra mirada fija en Dios y pues recordar que todos somos un apoyo entre todos y que para eso también es este grupo y para eso también compartan. De verdad que el compartir de Dios ayuda mucho a nuestros corazones. Créanme que yo, pues así nada más como testimonio, pues la verdad en estos días estuve muy desanimada. Hubo días que también a lo mejor anoche también tenía como ese sentimiento y lloré y todo, pero pedí a Dios y realmente el poder estar ayer en la noche escuchando cantos, haciendo el tema, orando, leyendo, pues realmente eso fue que fortaleció mucho mi corazón. Entonces, el compartir con alguien más de Dios les fortalece, nos ayuda mucho a fortalecer nuestro corazón y también fortalece el de la otra persona. Entonces, pues esa también es la invitación y que también ustedes tengan la oportunidad de compartir aquí también en el estudio un tema, lo que ustedes realmente Dios les llame a que puedan compartirlo, háganlo, porque eso nos ayuda mucho también en nuestra espiritualidad y emocionalmente también nos ayuda mucho. Entonces, pues creo que eso es mi comentario y pues ya, no sé si ya terminamos con el... Ok, bueno, pues nos despedimos. Gracias, hermanitos, también que nos acompañaron en la transmisión. Los invitamos a que nos sigan todavía acompañando la siguiente semana
y pues que Dios los bendiga y que también puedan compartir este mensaje con otras personas. Entonces, pues, que tengan bonita noche. Sí.